a todos. Espero que se encuentren bien, sus familias, y disfruten de esta segunda charla, del proceso que llevamos. Hace 8 días hablamos de las oportunidades, dónde están, dónde las encontramos, ¿cierto? Pero esas oportunidades hay que convertirlas en acciones y realmente llevarlas a ideas que realmente nos permitan mirar cómo las las vamos a ir convirtiendo en propuestas de valor, en prototipos, modelos de negocio y la manera de cómo medirlas y lanzarlas al final de todo este proceso que vamos. Y vamos a empezar a hacer un recordatorio. Es las oportunidades donde aparecen en el activar las necesidades de los seres humanos, ¿cierto? Que determinan cómo solucionan esas necesidades a través de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si lo está haciendo bien, qué tan bien lo está haciendo, cómo lo está realmente entendiendo. Y segundo, si no lo está resolviendo bien, ¿por qué no lo está resolviendo bien? Y de qué manera identificamos que esa oportunidad se pueda convertir realmente en un modelo de negocio de hacer. Para eso, cuando ya encontramos los problemas, encontramos las oportunidades, ahora hay que empezar a idear las soluciones, ¿cierto? Y la mejor manera de hacerlo es idearlas rápidamente. Entonces, hablábamos la vez pasada de romper los paradigmas, de hacer las cosas, de no dudarlas, de decir por qué no lo buscamos y lo hacemos. Y es una manera de empezar a hacerlo. Entonces, generar ideas, continuamente el ser humano está generando ideas, continuamente está identificando ideas. Lo importante es que se vayan alineando en la manera como vamos a resolver los problemas de las personas para ver si la idea que yo me estoy imaginando realmente va a solucionar alguna situación, algún problema. Para eso siempre se tienen que preguntar es qué problema voy a solucionar o que no está bien solucionado o que yo realmente necesite desarrollar esa solución, pero que responda a un problema de una comunidad o de un mercado o de un grupo de segmentación elegido. Entonces, si el problema está identificado con la oportunidad que encontramos, entonces hay que mirar a quién le vamos a impactar con esa solución, ¿cierto? Y si estamos hablando de un proceso sostenible y creciente, lo que tenemos que mirar es esa comunidad existe, en dónde existe, qué tan grande es, cómo lo es, y eso es lo que se llama segmentar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a segmentar? Vamos a segmentar a las personas que identificamos tienen ese problema. Por decir algo, identificamos que hay un problema de movilidad, ¿cierto? Y esa movilidad se puede dar por diferentes maneras. O sea, la gente necesita movilizarse. Ahorita el problema es como antes del coronavirus teníamos el transporte masivo, Transmilenio, en el metro, los buses, las busetas, pero resulta que el coronavirus nos dice, usted por ahora no se puede unir porque se transmite el virus, entonces hay que buscar otras maneras de resolverlo. Entonces usted dice, oiga, ¿por qué no miramos otra vez taxis, Uber? Entonces hay una solución al problema, una aplicación que me permite llevar. Seguramente han oído la pick-up. La pick-up es una solución donde lo recogen a uno en moto y uno se va montado en una moto como si fuera un taxi y lo llevan a tal lado. Usted determina, ¿cierto? Como usuario, si le sirve o no le sirve. Unos estarán arriesgados, se montarán en la moto, se pondrán el casco que han usado 20 personas, pero a usted no le importa porque usted necesita movilizarse y es una manera como usted soluciona el problema. También están las ciclorrutas, están las patinetas, ¿por qué no caminar? ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de mirar la forma como yo voy a solucionar el problema, automáticamente va a resolver la necesidad, pero tengo que determinar si yo voy a trabajar con las personas que les gusta ser fit, que les gusta ser más saludable, que no están de acuerdo con que los carros contaminen el planeta, entonces hay un segmento importante al que me le voy a dedicar a darle esa solución. Y ahí es importante enfocarse. ¿A quién le voy a dar la solución? Y eso se llama segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no van a resolverle el problema a los 7.500 millones de personas del mundo. No existe un solo emprendimiento en el mundo o una innovación que resuelva el problema unificado. Entonces, eso es lo primero que vamos a aprender. Concéntrese en a qué comunidad le va a impactar la solución que usted está pensando para poder empezar a idear sobre la base de lo que ese segmento de personas están dispuestos a pagarle a usted por esa solución. ¿Eso qué me determina? Cuando tengo claro el segmento, entonces tengo que empezar a preguntarme
¿qué tan deseable es la solución que yo me estoy imaginando o que yo voy a empezar a idear? ¿Cómo es que realmente ese grupo de personas, ese segmento, sí lo va a resolver, sí lo va a pagar y sí está de acuerdo que él lo que deseaba, quería resolverlo de esa manera? Entonces, eso es lo primero que vamos a preguntar, ¿cierto? Las oportunidades aparecen y empiezan a aparecer una cantidad de soluciones, pero eso es lo que voy a empezar a definir como en un embudo para poder llegar definitivamente a la solución que yo quiero, que impacte en la comunidad. Segundo, que sea viable, es decir, que, que es técnica y organizacionalmente factible. Eso, hablemos un poquito de eso, ¿cierto? Que la manera funcional, como la solución que yo voy a plantear cuando el usuario la usa, realmente resuelve el problema. Es fácil para él entenderlo. ¿Sí? Puede ser una tecnología, puede ser un proceso de servicio, puede ser una productividad, puede ser una producción, puede ser una cantidad de cosas que usted va pensando, pero usted tiene que pensar que esa solución va a impactar en una comunidad, en un segmento de personas que cuando lo use, lo entiende técnicamente y cuando se organice, o sea, cómo lo voy a entregar, bajo qué canales, quién lo va a vender, quién lo va a entregar, quién va a estar pendiente del servicio, quién va a hacer eso, a usted lo empieza a analizar, oiga, hay que pensar en todo esto para que realmente la solución no simplemente sea un sueño que yo tuve y que me parece que me voy a volver el rey de la solución. No, usted tiene que entender claramente que las personas o las personas que lo van a usar realmente lo entiendan y técnicamente sea funcional. Y tercero, que es el ejercicio, de mirar por lo menos que financieramente sea factible para el usuario poder pagarlo, ¿cierto? Es decir, él va a mirar y dice, el precio que él estaría dispuesto a pagar por eso es la manera como yo identifico claramente lo que se va a producir o no se va a producir en este tema. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Si es financieramente viable para el usuario y para el mercado, entonces yo ya voy a determinar si es financieramente viable para producirlo como yo me lo estoy imaginando. Va a tener muy alta tecnología, no va a tener simple tecnología, va a tener unos procesos de servicio. Entonces usted ya empieza a analizar que estos tres elementos en ese gran embudo de soluciones e ideas que está revisando, ¿sí? Automáticamente usted ya empieza a darle una estructura a la idea que está pensando. Entonces la idea es simplemente entender cómo es que lo voy a lograr. Muy bien. Una vez entendido esto, entonces vamos a tratar, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo donde un banco le permite entender al usuario que ir a un banco no es tan agradable, toca esperar, en mi tiempo es aburridísimo, nunca entiendo lo que me pasa en el banco. Y un banco se le ocurre que va a darle un servicio de agradecimiento para poder ser más atractivo mientras el tiempo está. Entonces voy a ponerla, voy a revisar una cosa aquí antes de ponerles el video. Déjenme mirar que comparta el sonido y ahí sí nos podemos ir. Muy bien, ya lo tengo aquí activado. Entonces vamos a ver el videito y tratamos de entender lo que les acabo de decir. Hello there. Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome. Hi, Christine. ¿Qué pasó? Perdón, la tecnología siempre falla cuando no debe fallar. Ya la corregimos. Hello there. Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome.
Hi, Christine. Bonjour, Karine. Bonjour. Hi, Michael. Hi. I'm ATM. You know what ATM stands for? Automated teller machine? That is correct, normally, but today you're wrong. I'm an automated thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TD Canada Trust. Thank you. Ooh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening. Oh my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out, is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. Something's about to come out there. Those are 2 piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the Jays so much. Look on the other side of me. There's another slot. It's going to open up. On the left side there, yeah. It's going to open up. That's awesome! She's my only daughter. She has cancer and she had an operation on Tuesday. We wanted to thank you in a very specialized way. There's actually a card coming out for you right there. And if you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 to start an RESP for each of your kids. Yes. Yeah, Look at right. that outfit. Well, the thanking's not done, Christy. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney, No. yes, you're taking your kids to a magical place in California, Christine. I've never been able to take our kids anywhere. It's wonderful that you've been with us for so long. We got somebody who might want to talk to you for a second about that. Oh my God. During this time, we have come to know how giving, loving, and supportive you are, especially to your daughter in Trinidad. She's a lucky woman to be able to call you mom. So I just threw you a ball, but Sunday you'll be throwing me a ball. Oh my God. You'll be throwing out the first pitch. That is awesome. That is awesome. I got goosebumps right now. Actually, Dorothy, could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you. Just lean in very close. We want you to thank her yourself. So we've got something coming out of the slot right now. Something right there for you. And those are tickets. Those are tickets to Trinidad. Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Thank you very much. Yeah. No, thank you, Dorothy. Bueno, muy bien. De pronto a algunos se le aguó un poquito el ojo por ahí, pero no importa, tienen el derecho. Miren lo interesante, ¿no? Un banco decide que una solución es no seguir con el mismo esquema de atención, sino empieza a cambiar el concepto de que las personas no son números, ¿cierto? Que uno, cuando a un banco le preguntan, ¿me regala el número de su cédula? Uno no se llama Jorge Hernández, no se llama 79 tal, 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 ¿cierto? Y ellos dicen, no, vamos a empezar a darle valor a estos clientes y empiezan a idear cuál es la mejor manera de entender el problema de un cliente cuando va a un banco. Su tiempo no es tratado como un valor importante en el tiempo, sino empiezan a mirar, vamos a tratar de entender, ¿cierto? ¿Qué hacer con un grupo de usuarios del banco para hacerlo? Si ustedes miran el perfil del mercado del banco, no es todo el mundo de los clientes del banco, los escogen, dicen, estos son personas que seguramente están en el salario mínimo o algo más del salario mínimo, nos han dado su plata porque este fue un segmento buscado a personas que llevan más de 15 años en el banco y empiezan a identificarlos y lo más importante, empiezan a conocerlos, a observar sus comportamientos, quiénes son, qué hacen,
de qué sufren, qué necesidades tienen, y por lo menos que el banco sea un momento en la vida de ellos que sea importante para hacerlo. Entonces empiezan a conocer a las personas y desarrollan un modelo que es un cajero automático dando las gracias. Detrás del cajero automático hay toda una infraestructura importante para desarrollar quién es el que llegue a identificarlo, ¿no? Entonces llegó el que trabaja en construcción, pero es un fan del béisbol, ¿cierto? La señora Dorothy, que tiene su hija en Trinidad y su hija tiene cáncer. Entonces, todo está preparado para cuando llegan, dicen, oiga, usted ha tenido 15 años, su plata con nosotros, nos la ha entregado, creo que llegó el momento de agradecer, e idean cosas rápidas para poderle darle valor y cambiar las soluciones. Interesante esto. Entonces vamos a tratar de hoy entender o aprender una manera ágil de idear, ¿cierto? Hay varias metodologías ágiles de ideación. Yo les voy a enseñar uno que nos ha funcionado muy bien en la universidad, en el centro de emprendimiento lo usamos mucho y la gente rápidamente se conecta a buscar soluciones rápidas. Eso se llama hipótesis disruptivas, ¿sí? Entonces voy a ir explicándola y mostrando algunos casos de manera que ustedes queden como la guía de lo que tienen que hacer cuando van a empezar a idear, ¿cierto? Todo arranca con un paradigma que lo vimos la vez pasada, o un cliché, ¿no? Un cliché es un término que se refiere a una frase de una idea que se ha usado en exceso. A veces al principio es una novedad, pero después se convierte en un tema que todo el mundo usa, pero nunca se pregunta por qué lo hace, ¿cierto? Uno de los clichés más comunes en la innovación, y solamente la no ven ustedes, y se convierte en una frase de cada vez que uno está hablando de innovación, es que la gente dice, hay que pensar fuera de la caja, un cliché. Alguien se inventó la frase, alguien la puso en el mercado, la llenó en los libros y hoy todo el mundo dice, no, tengo que pensar fuera de la clase, ¿no? De la caja. O hay una famosa palabra ahorita en la pandemia que todo el mundo la utiliza y la tienen, pero rayada, ¿no? Hay que reinventarse de nuevo. ¿Sí? Pero ¿y eso qué es? Uno trata de preguntar a la gente, hola, ¿qué es pensar fuera de la caja y qué es reinventarse? Entonces, arrancamos por ahí. Todos esos clichés que aparecen, que nos forman barreras, son las mejores formas de empezar a idear rápidamente y retar este tipo de paradigmas y de clichés que hay aquí. Entonces, ¿usted cómo identifica oportunidades de innovación a partir de esto? Son 3 aprendizajes que es importante que los tengan en cuenta. La primera, toda acción lleva una reacción, ¿cierto? Y eso produce resultados. Entonces, los taxis amarillos siempre han estado movilizándonos públicamente, pero hemos encontrado problemas, no todos son malos, porque aquí todos lo vuelven malo, no todos son malos. Algunos dicen, no, para allá no voy, para allá no lo llevo, el tipo es de mal genio, o el tipo es un tipo de esos que uno dice, no me gusta, ya solamente el verlos uno los asusta. Y alguien dice, bueno, toda acción de esto lleva una reacción y aparece Uber, ¿no? Uber apareció hace 4 o 5 años, ¿cierto? Y Uber dice, yo le resuelvo el problema de seguridad que usted tiene. Usted necesita movilizarse, pero se va a movilizar conmigo de manera más segura, ¿sí? Yo genero un reto a lo que está pasando. Ellos saben que se van a enfrentar a unos temas legales o ilegales. Hoy, después de la pandemia, creo que la ilegalidad o la legalidad se está cuestionando si las leyes realmente están hechas para producirnos valor o son reactivas para decir, controlemos esto que nadie sabe cómo controlar. Pero hoy, después de toda esta reacción de Uber, hay más, eso me lo contaba el representante del gremio de taxis ante Fenalco, que hablo mucho con él. Él me dice que hay 19 plataformas y aplicaciones registradas en el Ministerio de Transporte para movilizar. 19. Creo que ustedes conocen más o menos estos que están aquí, ¿no? Está Uber, Easy, que ya se acabó, Taxi, que ya se acabó porque la compró Cabify. Está Bit, no sé si algunos lo conocen, está Mi Águila, ¿cierto? Que es como el de lujo de los blancos de taxis amarillos. Está InDriver, está Didi, que se está metiendo muy fuerte en el tema. Está Pickup, la que les decía, o sea, de esa acción siempre hay una reacción y aparecen nuevas soluciones, ¿cierto? Colombia es muy dado a copiar lo que hace alguien, ¿no? Entonces alguien salió con una aplicación y todo el mundo hace aplicaciones. Tanto sí que hay 19 y usted no conoce sino por ahí 9. Pero una acción lleva una reacción y genera unos resultados. Hay que pensar antes de actuar, ¿cierto? Y antes de actuar significa que usted siempre tiene que pensar en que las acciones que generan resultados deben llevarse a pensamientos estratégicos, es darle una estructura mental y estratégica para que la solución empiece a hacer sentido.
a las personas a las que usted la va a solucionar, ¿sí? Aquí hay un cliché que hay que romper. No porque el emprendedor sueñe la idea va a ser exitosa. Aquí el cambio es, el emprendedor se imagina la idea, pero va a mirar quién y a quién le va a impactar para que la solución usted ya empieza a pensar de manera estratégica la solución. Entonces, voy a poner ejemplo. Algunos se acuerdan la televisión en la forma como está aquí en esta foto, ¿cierto? La veíamos y nos gustaba, era interesante, ¿no? Los que vimos la televisión en blanco y negro, pues también nos ha variado mucho el tema. Pero a esta acción nos apareció el Smart TV, ¿cierto? Ahora el Smart TV conectado a Internet, entonces yo puedo ver Netflix, puedo ver YouTube, navegar, ver música, una serie de cosas, y muchas veces ya ni veo televisión aquí, ¿cierto? Es más, a muchos jóvenes de hoy usted pregúnteles qué es Caracol y RCN y no tienen la menor idea que eso existe, que eso es una productora de televisión nacional, ¿sí? Algo diferente pasó hace un año, 2 años, que repitieron Betty la Fea y la gente volvió a ver televisión a través de RCN. Pero el resto, pregúntele a un joven y verá que el joven no sabe que existe un Caracol o un RCN, y eso como que para qué será. Entonces, todas estas reacciones generan innovaciones que también cambian la dinámica de los negocios, y los negocios tienen un tiempo limitado de vivencia. Entonces, si usted no revisa cuál es el valor que está pidiendo el mercado y es la dinámica, y usted no idea y reacciona, pues no va a tener realmente oportunidades en los negocios. Y ahorita, después del Smart TV, apareció es que usted puede ver televisión donde usted quiera en un dispositivo electrónico. Tableta, celular, computador, televisor, y ya usted no necesita tener el televisor en la sala, ¿cierto? Usted lo que necesita es estar conectado y seguramente en la misma casa todos pueden estar viendo la misma película de Netflix, cada uno en diferente manera, a diferente tiempo. De pronto están viendo una serie y cada uno está viendo el episodio 1, el otro está viendo el episodio 3, a la misma hora, en el mismo lugar, pero en diferente manera de verlo. Entonces, toda acción lleva reacción y va mejorando la acción y la reacción para entregar el desarrollo de lo que tiene que hacer. Entonces, pensar antes de actuar es estrategias que lleven a que las acciones generen los resultados, que a las personas que usted le va a ofrecer el servicio o el producto le acepten lo que está haciendo. Y tercero, siempre pregúntese por qué. ¿Sí? ¿Por qué razón, cierto? Las personas hacen lo que hacen. ¿Sí? ¿Por qué razón muchos no creen en el coronavirus? ¿Por qué razón ahora tenemos serenatas diarias en las calles? ¿Sí? ¿Usted qué haría con el sector de entretenimiento, cierto? Aquí yo he tenido hasta cantantes de ópera y uno queda asombrado de la capacidad de la gente para producir cosas. O sea, tenemos un programa de talento en vivo, y entonces usted como emprendedor dice, bueno, mire todo lo que está pasando aquí y hay que preguntarse el por qué, ¿cierto? Y el por qué, entonces, uno en un chat que vi por ahí que me mostraron, alguien dijo que cómo hacía para que la persona que está cantando no cante más porque ella está en una reunión en la oficina. Y en vez de cuestionar por qué lo hace, sí, ¿por qué no dice y por qué lo está haciendo y cómo sería la mejor manera de mejorarlo? Entonces, todo esto me lleva a cosas interesantes. Entonces, fíjense, estamos en el mundo digital donde yo veo televisión, veo una charla a través del celular, algunos estarán conectados ahorita en el celular, en el iPad, en el computador, en el televisor, donde quieran que haya conectividad, y usted está viendo eso, ¿cierto? Y nos damos cuenta de lo siguiente, pasamos de ver televisión de esta manera a ver televisión de esta manera, ¿sí? Entonces ustedes encontrarán lo que hablábamos la vez pasada, usted no juzga. Algunos dirán, oiga, realmente en esta época la familia está más reunida. Pero los que vivimos esta época también cuestionan, no hacen sino estar sentados viendo televisión. Entonces siempre habrá alguien que criticará lo que usted hace. No se preocupe por eso. Si el grupo de segmento que usted tiene le identificó cuál es la mejor solución, hágasela. Los demás que no están analizados en su segmento, no se preocupe, déjenlos que se pongan bravos, pero usted está claro que en un segmento está ideando lo que ellos quieren realmente resolver. ¿Sí? Entonces, si usted entiende esos 3 aprendizajes, a partir de eso va a empezar a entender que usted puede hacer unas hipótesis disruptivas para empezar a idear soluciones, inclusive que la gente no se imaginaba que podían hacer, ¿cierto? Entonces pasamos de yo voy a la televisión,
en la sala o, o era en el cuarto de los papás y la mamá, la televisión ya viene a mí, ¿cierto? Uno ya sabe que en clase, cuando hay un partido de fútbol, todos llegan con computador. Ese día todo el mundo está conectado en computador a la clase. Luego lo que están haciendo es viendo el partido. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Se pone bravo, los castiga, los saca del salón? ¿O se ingenia la manera para que el fútbol lo vuelva realmente importante? Entonces, usted reta la situación y empieza a dar soluciones, ¿sí? Mira para dónde vamos. Ahora todos vamos a ser parte de la televisión. Ya se están pensando los hologramas. Entonces, de pronto su televisión va a ser la mesa del comedor, ¿cierto? Y el comedor puede decir, vamos todos a comer, pero de paso vamos a ver el partido en tercera dimensión y en hologramas. Entonces, ya se imaginarán cómo va a ser eso. Usted puede criticarlo, pero alguien lo está pensando y está reaccionando, ¿cierto?, a una necesidad o a un problema que no se ha resuelto y que la gente lo sigue haciendo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo claro todos esos clichés que aparecen, todos esos paradigmas que el mercado me pone, yo los voy a retar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos paradigmas, esos clichés que realmente son verdades que poco o nada se cuestionan? Entonces, el emprendedor, ¿qué hace para idear? Cuestionarse continuamente. El por qué hacen las cosas, si la podría hacer de mejor manera al mercado. Y usted es cuando empieza a buscar formas de idear, porque la cabeza empieza a darle unas soluciones que vale la pena llevarlas al mercado, probarlas, pero que en el proceso de ideación usted pueda tangibilizar eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí el desafío es identificar esas suposiciones que parecieran influenciar la forma en que la gente piensa o cree que la industria en un sector, una categoría lo maneja así. Entonces, la gente dice, no, es que así lo hemos hecho toda la vida, eso no se puede cambiar. Usted como emprendedor y como innovador tiene que retar eso. ¿Por qué no se puede cambiar? Debería hacerlo, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Si usted ha ido a una urgencia al médico y llega al hospital, lo primero que le hacen es la triage y usted, dependiendo de la enfermedad que traiga, usted espera o 30 minutos o 3 horas. Y usted ya sabe. Pero nadie se cuestiona, oiga, y no hay otra manera de atenderlo, pero eso sucede. Y suponiendo que no le fue tan bien y lo dejaron hospitalizado. Usted estuvo hospitalizado, le hicieron su tratamiento, lo curaron y a las 8 de la mañana llega el médico y le dice, hoy le doy salida, 8 de la mañana. Entonces usted ya sabe que ese 8 AM que el médico le dijo, hoy le damos salida al hospital, usted se sienta cómodamente en un sillón a desesperarse porque sabe que a las 8:05 de la mañana usted no va a salir del hospital, ¿cierto? Y perfectamente puede pasar 1 hora, 2 horas, y usted le pregunta a la enfermera, y todos esos paradigmas y clichés que se generan en la vida diaria de los usuarios, nadie se pregunta, no hay otra manera de hacerlo. Entonces usted reta esta oportunidad y le dice, bueno, ¿y qué pasa si uno, ya que hablan de inteligencia artificial, que hablan sensores de reconocimiento de voz, de reconocimiento de cara, qué pasa si en el momento que el médico entra al cuarto del hospital y dice, hoy le damos salida del hospital, un robot reconoce la voz del médico, identifica la voz que está registrada en la base de datos del hospital, dice, este es el doctor Hernández tiene autorización para sacar a la gente del hospital, automáticamente le manda cartera, revise, mande la cuenta, conécteselo con el televisor del cuarto, háblele el televisor y en 8:20 todo el mundo se fue, ¿sí? Una manera de... ¿Y por qué no se puede hacer? Entonces hay que retar la oportunidad y empieza usted a idear de esa manera. Aparecen las ideas que resuelven los retos que están en los clichés y los paradigmas de las oportunidades que usted encontró, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene los clichés, cuando usted identifica ese listado de paradigmas, ¿qué es lo que hay que hacer? Retarlo, hay que retarlo. Y uno juega con ese reto. ¿Qué es lo primero que puede hacer? Apenas aparezca el paradigma del cliché, inviértalo, ¿cierto? Si es sí, usted dice no, ¿sí? Y se va a meter en líos, créanme que se va a meter en líos, pero como la idea es que usted es resiliente, usted va a aprender a meterse en líos para poder resolver problemas, porque cuando lo resuelva, no lo van a querer abandonar. Segunda manera de retar un cliché, se puede negar, ¿cierto? Yo lo puedo negar, ¿sí? ¿No? ¿Cómo así que hay que pensar fuera de la caja para innovar? Entonces usted lo niega. No, yo voy a demostrar que dentro de la caja se puede innovar mejor que fuera de la caja, ¿sí? Entonces es una manera en que usted dice, voy a empezar a idear de la manera en que rompa el statu quo para poder dar las soluciones que quiera.
Y el tercero, puede escalar o reducir. Entonces usted dice, voy a retar el cliché de no, hay que pensar fuera de la caja, ¿cierto? Entonces usted dice, no, vea, uno puede pensar fuera de la caja, pero también puede pensar dentro de la caja. ¿Qué dice? Escalé el paradigma, dice, no se quede solo con fuera de la caja, si está dentro de la caja, ¿por qué no piensa e innova? Entonces, es la manera como usted lo hace. Recuerden, inventarlo, negarlo, escalarlo o reducirlo. ¿Cuándo lo reduce? Cuando el paradigma es tan grande que usted dice, no, esa vaina no lo va a resolver nadie, yo voy a como que a reducirlo chiquito, voy a hacerlo por partes y con victorias tempranas voy a empezar a darle las soluciones a él. Y es una manera en que usted empieza a la cabeza a decirle, vamos a aprender a retar el statu quo de los problemas que la gente vive para poder idear rápidamente. Y usted le enseña a la cabeza y eso empieza a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hipótesis científica y una hipótesis disruptiva? La científica es una predicción razonable. O sea, usted crea una hipótesis y usted predice que eso va a tener una solución o no, pero lo va a predecir, ¿sí? Lo voy a traer más a la vida cotidiana, ¿sí? Si el control del televisor no funciona, la primera hipótesis es que se le acaban las pilas. Usted lo primero que hace es quita la tapa del control, saca. Yo no sé a quién le enseñó a uno que había que calentar las pilas, pero uno las calienta. Y vuelve y las pone y de pronto le funciona, ¿cierto? O hay otros que dicen, no, hay que meterlos a la nevera. Entonces, todos esos clichés hay que empezar a decirle, bueno, realmente el ejercicio es cambiar las pilas, calentarlas, ¿cierto? Entonces, usted cambia las pilas, el control le funcionó, la hipótesis se cumplió, una hipótesis científica. ¿Cuándo es disruptiva? ¿Cierto? Cuando usted provoca la irracionalidad, ¿qué le van a decir? Loco, bruto, pero no importa. Si usted es emprendedor, innovador, usted se mete en este cuento, ¿cierto? Y entonces usted coge el mismo cuento de las baterías y cuestiona por qué los benditos controles tienen que utilizarse con pilas, ¿cierto? Si yo conocí los relojes que con el movimiento de la mano había un pendulito que giraba, eso se llama energía cinética, y no necesitaba pilas, y lo perdimos esa innovación. Entonces, bueno, yo voy a recoger eso, yo voy a hacer, trate de poner al celular, dele 3 vueltas y verá que el control le funciona, ¿cierto? O uno se pregunta por qué razón los controles tienen tantos botones si uno no usa sino 3 o 4. O por qué razón el ser humano, cuando no le funciona el celular, cree que espichando más duro el botón, el control funciona. Todos esos son oportunidades de ideación, ¿cierto? Que usted dice, oiga, voy a retar la funcionalidad de esto de dar una manera más sencilla para que la gente entienda cómo solucionar el problema, ¿sí? Entonces voy a poner ejemplos, ya para entender y cerrar nuestra sesión de hoy. Voy a empezar con un cliché. Las medias vienen en pares y deben ser iguales. O sea, alguien nos dijo, si usted se pone las medias, tienen que ser del mismo color, la misma lana, le deben quedar lo mismo y además debe combinarle con algo en el cuerpo. Y usted se le mete eso en la cabeza y hay que trabajar, ¿sí? Entonces usted coge y reta el cliché. Dice, ¿y qué tal si las medias no son iguales y además de no ser dos vienen de atrás? Porque si se me pierde una, pongo la otra. ¿Sí? No hay nada más difícil que cuando usted saca la lavadora y solamente aparece una media y no aparecen los dos. Entonces hay una media por ahí sobrando, o termina de trapo para limpiar los computadores o lo deja guardado hasta que aparece la otra. Entonces usted reta, ¿y qué tal si las medias no son iguales? ¿Por qué tienen que ser no iguales y por qué tienen que ser empacadas de atrás? ¿Sí? Entonces usted aparece con una ideación y dice, oiga, pues las medias deberían ser de colores y usted genera y activa nuevas necesidades, nuevos problemas de vestirse, ¿cierto? No hay que combinar una media con la otra, sino yo rompo el esquema, ¿cierto? Pues este negocio nació hace ya casi 15 años, se llama Little Smith Match en New York, y a partir de eso empezaron con el cuentico de cambiar los colores de las medias. Las ventas crecieron $5 millones y en el 2008 ya venían $32 millones. ¿Sí? La idea surgió de retar el misterio de los calcetines individuales que desaparecen. ¿Bien? Y la moda cambió. Y todo el mundo se dio cuenta, y uno, porque tenía que andar con la misma media, porque usted identificó que había un problema mal resuelto, que el problema no era vestirse con la media del mismo color, sino cuando se le perdió una media, y usted soluciona el problema a partir de esto. Segundo, esta me encanta. No puedo disfrutar unos huevos revueltos porque me volví vegano. Yo soy vegano, yo cuido los animalitos,
Pero a mí me encantan los huevos, a mí me enseñaron desde chiquito a comer huevos pericos y revueltos, y además se ven así, ¿no? Como está en la foto. Entonces usted tiene una dualidad en la cabeza. Si usted entiende esto y habla, por ejemplo, con la industria avícola odia a los veganos, ¿cierto? Claro, los veganos son el enemigo porque dicen no use los huevos. Yo no como huevos de gallina porque la pobre gallina fue maltratada. Eso es lo que en el imaginario de las personas está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un concepto de ignorancia en el buen sentido de la palabra, es que yo desconozco realmente cómo es un proceso para hacer un huevo, porque alguien dijo que esto estaba mal hecho. Aquí lo que hace el emprendedor ignorante es rételo y entienda lo que está pasando. Entonces, no puedes untar unos huevos revueltos porque soy vegano. Entonces llega el cliché, ¿sí? ¿Y qué tal si los huevos son vegetales y se ven y saben igual que los normales? ¿Por qué no? ¿Sí? O sea, usted no quiere comer huevos de animal, yo le hago huevos vegetales y los genera. Pues esa empresa ya existe, se llama Just, ¿cierto? Lo dicen, son huevos hechos de las plantas, no de los pollos, además lo ponen en sus páginas web y se lo muestran que se ven igual que los huevos pericos, o sea, o los huevos revueltos. Es decir, yo no sé si saben a lo mismo. Si quieren probarlo, simplemente creo que lo venden por Amazon y se los traen aquí y usted lo prueba. Pero en este sentido, ¿cierto? Si usted habla con la industria avícola, usted dice a la industria avícola, ¿por qué pelea con los veganos? Usted es muy bueno en proteína, usted es muy bueno en entender lo que es un huevo y lo que significa el huevo como célula. ¿Por qué no se ingenia, segmenta con los veganos y usted mismo, industria avícola, crea huevos vegetales para los veganos y entonces ya aumentó su capacidad de idear nuevas soluciones a un segmento que lo odiaba, ahora lo quiere porque usted a ellos les vende huevos vegetales, pero a los que nos encanta el huevito de gallina, nos vende los huevitos de gallina. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del mercado y la dinámica del mundo, ¿cierto? Y se los venden a uno así, en un tarrito de esta manera. O sea, usted idea empaque, idea la solución, idea la comunicación y entrega la solución. Negó el cliché y rápidamente entregó una solución, ¿cierto? Este es muy chévere porque habla del ahorro tradicional. Todavía vemos los marranitos vendiéndose en las calles, ¿no? Los marranos de arcilla, y los ve uno pintados de colores, ¿sí? O sea, el concepto del ahorro en el marranito es importante, ¿no? La gente piensa en eso. Entonces usted se reta, ¿no? El ahorro tradicional, la mejor manera de ahorrar es que en el marranito, debajo del colchón, porque los bancos tal y pascual, y usted lo hace de esa manera. Entonces el marranito dice, vamos a romper ese cliché, o sea, no siempre el marranito es el ahorro. ¿Qué pasa si unimos con el banco? Entonces, usted empieza y reta el statu quo, ¿cierto? ¿Y por dónde inicia? Por el qué tal si. Siempre dice, ¿y qué tal si? ¿Cierto? ¿Recuerda que miramos hace 8 días qué es lo peor que puede pasar? Ahora aquí aprendemos, después de lo peor que puede pasar es, ¿y qué tal si podemos tener un ahorro en línea sin consignarlo en un banco y de pronto que no nos cueste mucho? ¿Cierto? Esa empresa se llama Coin, son unos emprendedores bogotanos muy ingeniosos. Entendieron el concepto del ahorro, el marranito es un icono importante del ahorro y crearon una aplicación donde usted le enseñan a ahorrar con solo monedas metálicas, no pesos, sino monedas, ¿cierto? Usted siempre tiene monedas en algún lado, entonces dice, en vez de tenerlas en el bolsillo, tráigalas aquí y empecemos a manejarlas con ese tema. Entonces, aquí salió un tema. En Colombia está prohibido captar dinero porque ustedes lo declaran ilegal, ¿cierto? Pues estos personajes primero se inventan una maquinita en forma de marrano, ¿cierto? La gente echa la plata en el marrano cuenta y automáticamente se lo pasa a su celular y usted ya sabe lo que tiene en plata. O sea, usted ya puede comprar con esas monedas o puede tener un ahorro. Usted hace el plan de ahorro y va ahorrando y cada vez que encuentre monedas por ahí o le dice a su papá, a su mamá, no, regáleme esas monedas y van para el marrano verde. Y están apareciendo estos marranitos por todos lados, ¿cierto? Ya no es el marranito de su casa, sino usted tiene marrano en cualquier lugar de Bogotá, pero tiene sus ahorros conectados con la tecnología. ¿Qué fue lo interesante? Que estos personajes, entendiendo la importancia de la legalidad, se fueron a la superintendencia bancaria y lograron tener el aval de la superintendencia bancaria para captar dinero sin ser un banco de los que ustedes conocen. Y automáticamente es un emprendimiento muy interesante que enfrentó, escaló y redujo el cliché, lo convirtió en un concepto de un marrano en un importante sistema de ahorro fintech,
que le ayuda a desarrollar el tema. Entonces, bajo ese esquema, ¿cierto? El resumen. Primero, identifique con la oportunidad qué es el problema que va a solucionar. Segundo, empiece a entender a qué grupo de personas usted le va a solucionar el problema, ¿cierto? Tercero, ¿es deseable para ellos? Segundo, si es deseable, es viable técnicamente, o sea, yo puedo desarrollar un tema de forma, función y experiencia para que él lo entienda. Fíjese el marranito es un espectáculo verlo, ¿sí? O las medias de diferentes colores, ¿sí? O los huevos veganos. O, sí, aquí podemos hablar de muchos casos de esos, pero la gente empieza a entender, o el emprendedor empieza a entender que idear tiene que ser rápido, fácil y entendible a quién le voy a solucionar el problema. Una vez tiene esos tres elementos, usted empieza a retar el statu quo de las soluciones que hay, o si está mal solucionado o si está bien solucionado. Y empiece a retar, y a retar. Entonces, ¿cómo lo hace? Invierta el cliché o el paradigma que usted se enfrenta. O niéguelo, ¿sí? O redúzcalo o amplíelo. Y de esa manera, cuando usted menos se da cuenta, tiene un portafolio de muchas ideas, ¿cierto? Que empieza a tener una cajita de ideas interesantes, porque cada vez que usted vaya a hablar con su mercado, usted tiene N número de soluciones, inclusive que puede combinar una con otra para llegar a la solución más importante. Y de esa manera, cuando ya tenemos claro el mercado, ya tenemos claro cuál fue el problema que identificamos, cuál es la necesidad que vamos a solucionarle, cuál es la manera como él la entiende deseablemente, vamos a poder empezar a construir ya soluciones que nos van a llevar a identificar cuál es la mejor propuesta de valor que pudiéramos tener para construir un modelo de negocio, hacer productos y servicios que respondan realmente al problema y a la necesidad del mercado. Y teniendo N números de ideas valoradas, analizadas, retadas, usted ya va a tener una oportunidad de que no tiene una sola idea, puede tener 15, 20, 30 ideas en su repositorio y sabe que ahí están para empezar a sacarlas porque ya aprendió a idear de manera rápida. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir hoy. Entonces ya llevamos oportunidad, ahora vamos en ideación, ¿cierto? Y a partir de esto vamos a seguir construyendo estas metodologías para que usted realmente pueda ir desarrollando un emprendimiento mucho más estructurado y que realmente lo rete y lo lleve a crecer de una manera diferente. Yolanda, entonces que nos vamos a las preguntas. Gracias, Jorge. Sí, muy interesante la charla, definitivamente para tomar nota. Tenemos entre los suscriptores personas que tienen negocios en redes sociales de detalles. Y uno de los suscriptores dice, es como para salir de un hotel que tienen una demora tan para los trámites, que pues ahí tiene que idearse algo para... Ya hay soluciones, ¿no? Yo he visto hoteles con unas soluciones buenísimas. A usted el televisor le habla por las mañanas, ¿no? Cuando ya lo ve que se despertó, el televisor se prende. Don Jorge, ya se va. Listo. Usted ya nos dio la cuenta. Váyase tranquilo. Y sale. Y se va. Sí, y en el celular también que dejan como buenas noches y le van listando a uno qué es lo que tiene que hacer. Apagar alarma, poner alarma, apagar luces, no sé qué. Entonces, hoy va a ser muy interesante ese tema de los hoteles porque el modelo de hospedarse en un hotel va a ser mucho más aislado que antes. ¿Sí? Y lo he hablado con personas de los hoteles allá en Estados Unidos y aquí yo conozco un emprendimiento en el cual estoy metido de un hostal, ¿cierto? Y resulta que el hostal, que era un espacio de paso, se convirtió en un espacio de quedarse porque es más seguro el hostal si garantiza bioseguridad. Le cambió todo. ¿Sí? Sí. Entonces usted tiene que idear rápido la respuesta y este hostal lo que hizo fue moverse rápido, cambió la estructura de cómo estaban los cuartos porque había que tener distanciamiento social, entonces ya no es comunidad durmiendo, sino se diseñó unos paneles, desarrolló todo y todo el mundo tiene el distanciamiento y el hostal hoy en pandemia está recibiendo a todos los que tienen que estar en cuarentena cuando llegan a Bogotá. Entonces hay una idea que retó el statu quo para poderlo lograr y ponerlo rápidamente junto. ¿Te das cuenta? Las oportunidades están y las ideas pues también las tenemos que sacar adelante. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o aquí levantar micrófono.
y pueden preguntar. Aprovechemos a Jorge Alberto, que es la persona, pues digamos, que los puede apoyar en sus emprendimientos si tienen alguna idea de emprender ahorita o si la tienen por ahí en el tintero, esta es la oportunidad. Aquí nos preguntan, ¿para estructurar un emprendimiento deberá requerirse un estudio de mercadeo especial? Más que llamarse un estudio de mercado, es un estudio del mercado, porque el mercadeo va a aparecer después de que está la solución, está el producto, está el servicio, está la propuesta de valor y está el modelo de negocio. Pues ya está listo para lanzarse, entonces aparece el mercadeo. ¿Sí? Pero aquí lo que cambiaría es el estudio de mercado. ¿Qué es el mercado? Es el N número de personas que en su diario vivir activan las necesidades para poder vivir. Comer, dormir, trabajar, bailar, reír, cantar, llorar, soñar. Todos los verbos de acción son actividades que el ser humano todo el día está ejecutando. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted coge y mira, voy a hablar de los veganos, ¿cierto? Entonces, los veganos tienen su tema, que los animales, que es el colmo, que toda la historia que hay, que usted no la critica, usted trata de entenderlos y trata de mirar cómo unifico y estudio el mercado y miro si hay una mejor manera de solucionar el problema y de conectar las cosas que hay que hacer con ellos. Entonces, se estructura primero es el mercado. Usted no empieza a pensar en una empresa o en un emprendimiento sin antes entender a quién le va a solucionar el problema. Después de que está el mercado, que es el proceso que llevamos, vamos a construirle su propuesta de valor. O sea, por lo que él va a estar dispuesto a pagar. Todavía no estamos hablando de mercado, estamos hablando del mercado, ¿sí? De segmentos. Cuando ya está construido, hacemos prototipos y los probamos con el mercado. Todavía no estoy haciendo mercadeo, estoy entendiendo el mercado. Eso me determina la estructura en cómo ya voy a modelar mi negocio para poder lanzar este emprendimiento ya estructurado y no he hecho mercadeo todavía. He valorado y he validado. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Cuando ya están los productos, entonces aparece ya la estrategia comercial y de mercadeo. Cómo voy a comunicar, cómo voy a entregar y cómo voy a hacer todas las estrategias para que la gente sepa de que por fin apareció alguien que ya validado en el mercado pudo generar sus estrategias de mercado. Es como la respuesta que le doy. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta aquí en Facebook, dice Irma, ¿cómo validar si una idea que cuestiona un cliché podría ser una buena idea de negocio? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo validar si una idea que cuestiona un cliché podría ser una buena idea de negocio? Un cliché retar un cliché es un proceso de ideación que me genera una serie de retos al preguntarme, ¿qué tal si yo hiciera esto? Hasta este momento no he dado ninguna solución, estoy cuestionando, ¿cierto? De esa solución, ¿cierto? De esa idea de la solución, que es lo que vamos a ir avanzando, vamos a empezar a estructurar la solución, que es el prototipo, ¿sí? Entonces, no es simplemente que el cliché ya me garantice un éxito en el producto o en el servicio que va a hacer. Lo que me garantiza es que estoy encontrando espacios para poder diseñar productos y servicios que cumplan con el beneficio que el mercado está esperando para lograr. Y de esa manera lo va a conectar, ¿sí? O sea, esto no es simplemente el cliché lo reté y ya, lo logré. No, eso no es un baloto. Por eso yo les hablaba de uno de los 3 aprendizajes. Acuérdense, pensamiento estratégico. Hay que generar estructuras estratégicas para ir llevando y validando lo que yo me imaginé en el cliché, hasta que lo voy convirtiendo. O sea, voy modelando, como un artista, voy modelando hasta que me sale la pieza, ¿sí? Miguel Ángel decía, le preguntaban que cómo él saca el David de Miguel Ángel, ¿no? Y él decía, yo cojo un cubo de mármol y le quito lo que le sobra, ¿sí? Eso es el proceso. Le voy quitando lo que le sobra hasta que me queda el tema. Muchas gracias, Jorge, así es. Y la última pregunta que tenemos por aquí, Lorena nos dice, ¿cómo se puede aplicar un Big Data en un emprendimiento? Primero entendamos qué es el Big Data, ¿cierto? El Big Data es todo lo que no cabe en este computador. Porque lo que cabe aquí en el computador se llama Small Data. Pero el Big Data requiere de un proceso interesante. Un proceso de datos. Dicen que el ser humano produce por segundo N millones de bytes de datos, ¿sí?
Y eso el ser humano no es capaz de procesarlo, por eso existe la tecnología. Entonces, lo primero que hace es procesar la información. ¿Cómo? Con inteligencia artificial, con sensores, con cámaras, todo lo que ustedes han visto tecnológicamente, lo que hace es capturar datos, ¿cierto? Y proceso datos y los organizo, y eso es lo que se genera una minería de datos, ¿cierto? La minería de datos lo que hace es, voy esculpiendo para sacarle el oro a los datos y construir, ¿cierto? Un data analytics, un análisis de datos. ¿Sí? Esos tres elementos, ¿a qué me llevan? A que me están ayudando a que yo como humano tome decisiones claras a partir de los datos, cómo mejorar la vida de los seres humanos. Entonces, la Big Data es un efecto de complemento del desarrollo de la innovación. En sí la Big Data no es una innovación, porque eso ya lo crearon, eso está creado desde hace mucho tiempo. Lo que hace la Big Data es que metiéndola en un proceso de emprendimiento, yo voy a analizar los mercados mucho más rápidamente y voy a analizarlos en toda su complejidad, no solamente en lo que dice o lo que hace, sino es en toda la integralidad, cómo se comporta, cómo se mueve, cuándo. Entonces, todo eso lo va capturando la tecnología, ¿cierto? Y eso tiene que ir alineado con el Big Data, que es la autorización para hacerlo. Igual, nadie lee eso porque cuando usted baja una aplicación, usted nunca lee lo que dice ahí. Usted acepta, no sé qué, y nadie acepta, ¿no? Entonces dice, ay, sí, yo acepto. Lo que no sabe fue que le vendió el alma al diablo, ¿no? Porque usted dijo, haga con mi información lo que se le dé la gana. Entonces, no se preocupe. Hoy todo el mundo sabe lo que usted está haciendo. Lo que usted tiene que hacer con la Big Data es capturar, procesar, darle estructura con una minería de datos, organizarla y después analizarla. ¿Para qué? Para que rápidamente usted tome decisiones en el desarrollo de las cosas. Voy a poner el caso del profesional del Banco de la República que siguiendo Waze, le hizo caso a Waze y se metió en un barrio allá arriba de la 26 y fue atracado y lo mataron. ¿Qué le pasó al Big Data ahí? Eso es puro Big Data. ¿Sí? Le dejé en manos de la tecnología lo que la tecnología todavía no puede hacer, tomar decisiones por mí. A mí me entrega analizado y yo tomo las decisiones. ¿Quién tomó mal la decisión? El que usó la Big Data, el que tenía el Waze por desconocimiento, ¿cierto? Entonces, aparece un reto, ¿sí? ¿Y qué tal si al Waze le aumentamos adicional las zonas de riesgo por donde se está mintiendo, que el tipo se va mintiendo y le aparezca una alerta, no se meta por ahí porque lo van a matar? Seguramente uno dice, ahí hay un cliché que todavía no se ha logrado, un paradigma que no se ha logrado resolver y aparece una idea. Ahora lo voy a convertir en proceso, ¿sí? Esa es como la idea. Andrés Jaramillo hace un comentario en el chat, aquí estaba viendo. Él dice, yo creería que el mercadeo nace antes que todo, ya que muchas veces se analiza un problema para plantear una solución que sea rentable, en donde se hace un estudio de rentabilidad y demás. Yo no sé si va antes o después, ¿sí? Lo que yo digo y lo que conozco de mercadeo, ¿cierto? Que es la manera en que a mí me permite comunicar. El mercado lo que me permite es comunicar y entender cómo comunicar lo que yo tengo para que en respuesta yo reciba rápidamente la información, y el mercadeo procesa, da las soluciones, pero ya sobre la base de lo que está pasando en el proceso de iniciar una ideación, ¿sí? Entonces, yo de lo que conozco en emprendimiento hace 10 años, no he visto estrategias de mercadeo aplicadas al proceso de emprendimiento y al nacimiento de ideas y soluciones. Aparecen una vez están estructuradas. Esa es la experiencia que yo tengo. Entonces, no te puedo debatir si va antes o después, pero en el proceso que conozco, el mercadeo es importantísimo, es sumamente importante. Pero en este proceso de emprendimiento aparece después. No quiere decir que no lo vaya haciendo paralelamente, pero en el real de mercadeo, sí. Y ahora más con el tema de marketing digital. El marketing digital es la mejor manera de probar prototipos sin necesidad de salir de casa, como dice. Pero gracias por el comentario, Andrés, importante. Bueno, Jorge, creo que hasta aquí ya podemos dejar. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por todo lo que nos has apoyado y nos has enseñado en estos días. A los suscriptores esperamos que les haya apoyado y les haya ayudado muchísimo esto para sus emprendimientos, y los esperamos el próximo miércoles 9 de septiembre
para la tercera charla de emprendimiento con el profesor Jorge Alberto Hernández de la Universidad de los Andes. Vamos a construir valor. Vamos a empezar a construir valor. Ahora vamos a entender la famosa palabrita que todo el mundo habla, valor, valor. Vamos a entenderla. Eso cómo se come y cómo se hace.